Voy, se me movió un poquito esto, espérenme. Tomé un par de talleres de compostaje y de huertos urbanos. Con el tiempo me fui haciendo de más plantitas de las que tenía mi papá y decidí construir una jardinera en el patio para que ya no estuviera en maceta. Pero aunque la jardinera es amplia, me di cuenta que tenía demasiado plantas y no todas pudieron dejar su maceta, pero aún así viven muy contentas, pues me he dedicado al reciclaje y hago macetas con recipientes amplios que para mucha gente son basura. También hago lombricomposta y con la tierra que sale de ahí estoy llenando la jardinera. Todavía nos falta mucho para llegar al nivel de tierra ideal, pero me doy cuenta que es un trabajo en equipo y en ocasiones paso días enteros cuidando de las plantas que habitan conmigo. Son como las roomies que me animan cuando me siento triste. Algunas me comparten un poco de ellas para hacerme una infusión caliente. Otras forman parte de mis alimentos y otras solo decoran y le dan vida a este espacio que llamamos hogar. Me gusta pensar que compartimos ese micelio que nos da la vida y que cuando alguna de nosotras se siente triste, todas las demás concentramos nuestras energías para que se recupere. ¿Alguno de los de aquí presentes es escrito? ¿O no ha llegado la compañera? ¿No? Bueno, en lo que llega la compañera, y ya se la haremos pasar. Este en particular lo escogimos un poco por esta parte precisamente de estarles dando, más bien de recuperar la importancia de la escritura en el taller, ¿vale? Si bien el taller está pensado precisamente para brindar conocimiento de algunas expertrices que vamos a estar, con las que vamos a estar trabajando, también nos interesa recuperar pues esto, ¿no? Su propia historia. Entonces, en particular este nos gustó mucho justo porque hizo el esfuerzo, porque agarró la pluma, ¿no? O la computadora y se permitió escribir un poquito de su historia. Conforme pasen las sesiones, vamos a ir trabajando justo con estas narrativas que ustedes nos están compartiendo. También las vamos a compartir con ustedes para que las tengan en la mano. No sé si alguno de ustedes quisiera platicar, compartir su sentir en las sesiones pasadas, de la tarea, de algo que tiene todavía dudas. ¿Todo bien? Vale. Entonces, si no hay dudas sobre los temas anteriores, nos vamos a ir a este primer tema y los invitamos a que quien no haya mandado su tarea todavía nos las puede hacer llegar para que se pongan truchas con eso. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el módulo para los que todavía no están adentro y que puedan ver por dónde vamos a ir hoy. El tema de hoy se llama plantas determinando y reconociendo. La idea de esta sesión es precisamente hablar de lo que son las plantas a muy grandes rasgos y saber cómo las conocemos y ciertas características importantes desde la biología que nos van a permitir trabajar con ellas en el transcurso del taller. Como platicamos en las sesiones anteriores, el taller está pensado pues para todo tipo de personas, entonces vamos a intentar justo que sea como muy amplio el tema, aunque cada uno de los temas vistos va a tener también bibliografía para que ustedes puedan aprovecharla y también ahondar en el tema, porque en sí mismo este tema es muy amplio. Entonces, quienes tienen el módulo abierto, se van a la presentación. Y en un momento vamos a hacer también la presentación del compañero que nos acompaña hoy, para que pueda también exponer. Ok, entonces, ¿qué es una planta? Una planta es un ser vivo que produce su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. La característica de las plantas es que ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Tienen ciertas características en específico. Una de ellas es que son autótrafas, lo que acabo de decir, que tienen la capacidad de generar su alimento por esta circunstancia de la clorofila. Hacen fotosíntesis, ¿no? Y tienen una célula muy específica que es la vegetal, muy diferente a la de los animales. Tienen otra característica que dice que es que no se mueven, pero bueno, esta discusión porque efectivamente las plantas sí tienen movimiento, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de movimiento y es un movimiento que va a otros tiempos, pero sí hay movilidad en ellas, ¿no?
Voy a intentar mover esto para que se vea. Y bueno, las sesiones pasadas con las diferentes compañeras y los compañeros que nos acompañaron, veíamos un poco la historia de las plantas desde el momento de la agricultura con el humano, ¿no? Ahorita nos vamos a ir un poquito más atrás porque la historia de las plantas, separada de los humanos, es mucho más larga y mucho más antigua de la que estábamos platicando en esa ocasión. Entonces nos ¿Me vamos acabo de cierran a las 7? si tienen sus... si alguien tiene por ahí abierto su micrófono, pueden ponerle mute para que podamos escuchar, ¿vale? Bueno, comentabas justo sobre la historia de las plantas. Entonces yo les voy a platicar un poco justo sobre la historia de las plantas más allá del ser humano. Hay una frase de varios autores que dicen que el hombre desciende del mono y el mono del árbol, precisamente por esto, porque la historia de las plantas es mucho antes. Y si no hubieran aparecido las plantas, no estaríamos nosotros presentes en este mundo. ¿Cómo aparecieron las plantas? Bueno, antes de que aparecieran las plantas, aparece pues la Tierra, hace 4 millones de años, y era un lugar de explosiones y colisiones de cuerpos rocosos. Eso era la Tierra. Conforme pasan miles y millones de años, aparecen otro tipo de moléculas que son los que conocemos ahora como el agua, y estos aparecen creados en resultado de impactos de cometas y asteroides que llegaron a la Tierra. Después de eso va a haber algo que se le conoce como el caldo químico, que es lo que forman los primeros seres vivos unicelulares en esto que conocemos Tierra. Los ancestros más viejos, o los que podríamos decir que eran los, digamos, los abuelitas de las plantas, son algo que conocemos como los estromatolitos. Estos estromatolitos todavía existen actualmente. Los pueden encontrar en varios estados de aquí de México. Entre ellos, por ejemplo, está Bacalar y está también Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es una zona también muy importante del norte del país, donde estas primeras productores de oxígeno todavía están hoy día y los podemos ver. La zona ha sido afectada y está siendo afectada por diferentes situaciones de los humanos, no solamente por el turismo, sino también por cuestiones de la industria láctea, que se está llevando el agua de la zona, y de otras situaciones humanas que están afectando. Y lo interesante y lo importante precisamente de estas especies de bacterias es que fueron las primeras capaces de realizar fotosíntesis en el mundo, ¿no? Lo cual permitió que después se dieran las condiciones en todo el mundo para que existieran los otros seres que conocemos actualmente, ¿no? Esto fue hace más de 3.500 millones de años, y yo les recomendaría que se busquen un documental que acaba de salir, que se llama Cuatro Ciénegas, que habla precisamente de esta situación, ¿no? De los estromatolitos y la importancia, y de cómo también el conservar este tipo de especies nos pueden permitir conocer mucho más de la vida y saber cómo se vivió aquí en el mundo. Después de eso aparece lo que es la gran glaciación, que los geólogos lo sabrán mejor, que es una época del mundo donde solamente hay hielo y no hay vida como tal, aunque sobreviven, por ejemplo, los estromatolitos. Después de la gran glaciación llega otra época del mundo donde aparecen lo que conocemos también como los abuelos de las plantas, que son las algas, ¿no? En los ríos y en los mares. Y otras especies, que son los edacarianos, que los pueden buscar ya más a detalle si les interesa este tema, sobre la primera vida en el mundo, que van a ser también antecedentes de muchas especies que conocemos actualmente. Yo me voy a quedar con las algas, ¿no? Y voy a dar un salto muy grande. Que las algas, lo que sucede es que
algunas de ellas logran hacer esta evolución hacia la tierra, fuera salen del mar, del agua, y empiezan a poblar pues todo el planeta. Todo lo que conocemos actualmente como planta viene de ahí, son sus antepasados, y cada una de las plantas van a generar diferentes procesos evolutivos que les van a permitir tener la diversidad que ahora tenemos, ¿no? Ejemplo de ello es esta parte de los helechos, que son plantas que no tienen semillas y que conforme pasa el tiempo van a ir generando plantas que sí tienen semillas o plantas con flor para la reproducción. Pero no solamente esto, van a haber también otro tipo de evoluciones que tienen que ver con el tamaño de las plantas, ¿no? Por eso hay esta diversidad de plantas donde algunas son arbustos, son plantas muy pequeñas, ¿no? Y hay otras plantas que crecen mucho o que tienen otro tipo de características tanto en sus raíces, ¿no? Como en sus formaciones. Y va a depender del clima y va a depender de muchas circunstancias por las cuales ellas se van a ir como acomodando a los diferentes espacios del hábitat y del mundo completo, ¿no? Plantas que se siguen manteniendo en el agua, plantas que van a crecer en otros sitios, y como dije, con estas características diferentes de algunas con semilla, otras con no. Y esto es lo que también va a provocar pues la diversidad enorme de las plantas. Algunos docentes y algunas personas nos siempre plantean esto de que, bueno, las plantas precisamente como son mucho más antiguas que nosotros y tienen como ciertas capacidades evolutivas mayores a las nuestras, pues probablemente sigan vivas durante muchos años después de que nosotros nos extingamos, porque tienen muchas capacidades, como dije, evolutivas, que son importantes conocerlas. Entonces, no es tanto que que las plantas dependan de nosotros, sino es más bien todo lo contrario, ¿no? Nosotros dependemos de las plantas y hacer esta relación mutualista de la cual hablábamos las sesiones pasadas, es más bien también pensando en nosotros, ¿no? En nuestra sobrevivencia. Por el otro lado, también igual y nos permite evitar un poco el pensamiento catastrófico que a veces nos da de creer que nosotros como humanos tenemos la capacidad de la destrucción completa de todas las especies, lo cual en realidad no es cierto. La vida es mucho más compleja, la vida es mucho más amplia y en realidad lo que estamos acabando es más bien con el ecosistema que nosotros necesitamos para sobrevivir, ¿no? Otras especies, otra forma de vida seguirá en el mundo, estará presente, y generará otras formas de evolución y de espacios de planetas y de ecosistemas. Yo me quedo un poquito ahí, no quisiera tampoco ahondar más en lo que el compañero también va a exponer, y me gustaría darle la palabra al experto de hoy. Déjenme, me quito esto. Ahí está. Que nos va a hablar de estas características en específico de las plantas y que, como dijimos, solamente es una embarradita de un tema muy profundo, pero que yo creo que es importante que lo sepamos. Entonces, presento a mi compañero Lucio y dejaré también que él se exponga para que quien lo diga mejor que él. Lucio, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Luna? Bueno, buenas tardes a todos. Pues bien, como acaba de mencionar Luna, el estudio de las plantas en realidad es una cuestión muy compleja, ¿no? Muy compleja, acierta en decir que es una cuestión de una embarradita. Y yo quiero, antes de empezar mi presentación, quiero ligar con lo que ella mencionaba sobre la diferencia y el salto que ella dio un poco de lo que serían las plantas o las abuelas, los ancestros de las plantas con, digamos, las plantas ahora que vamos a ver, que tienen que ver con el huerto, con la medicina, etcétera, que se trata ya de plantas superiores, ¿no? Ahí hay un poco la diferencia en este salto que dio un poco Lunita, porque bueno, la cuestión de las plantas, digamos, antiguas que tienen que ver, había procesos que las diferencian de lo que conocemos ahora como plantas superiores. Una de ellas es que, bueno, aunque las dos hacen fotosíntesis, las plantas superiores, bueno, con las que van a trabajar ustedes, pues ya tienen, digamos, son plantas vascularizadas, es decir, que presentan
de algún modo un sistema circulatorio, llamémosle, si hacemos una analogía con el ser humano, que tiene que ver con el transporte de nutrientes, ¿no? Mediante lo que se conoce como el xilema y el floema, ¿no? Es decir, ya hay una recirculación dentro de la planta, lo que la diferencia de la planta, de las plantas antiguas, llamémoslo así, o los vegetales antiguos, donde no se lleva a cabo esta vascularización. Esa es una. La otra es que las plantas antiguas que aún permanecen hasta en la actualidad, ¿no? Eh, están divididas, digamos, el reino vegetal está dividido en dos. Una que se le denomina las criptógamas, ¿no? Que son justamente todas estas plantas inferiores, llamémosle, ¿no? Que tienen que ver con los parientes más cercanos de las plantas antiguas. Estas criptógamas, el nombre criptógamo significa que tiene a los gametos, que tiene digamos, la parte reproductiva oculta. Por eso se le llama criptógamas, ¿no? Y tenemos la otra parte, que son las plantas, insisto, superiores, a las cuales se les denomina plantas fanerógamas, es decir, los gametos ya no están ocultos, sino que ya se encuentran específicamente dentro de lo que consideramos las semillas. En tanto que las criptógamas, las plantas antiguas, las plantas inferiores, insisto, en realidad no presentan semillas, lo que presentan son esporas. Estas plantas se reproducen por esporas y las conocemos, las tenemos presentes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los helechos. Es una planta, es de las plantas más antiguas del planeta y los helechos, por ejemplo, presentan los foliolos, así se le llaman, en las hojas, en las pinas de cada una de estas hojas compuestas que tiene un helecho. Yo creo que algunos de ustedes han tenido la curiosidad de ver que en la parte de atrás contiene unos puntitos negros. Esos puntitos negros se les denominan soros. Y esos soros están compuestos por esporas. Ajá. Entonces tienen un esporofito, así se le llama, y un gametofito que se encuentra generalmente escondido en la parte de abajo de donde brotan las hojas, ¿no? Y esa es la parte, digamos, femenina de esa planta, ¿no? Pero, bueno, pero también tienen un modo de reproducción, como decía yo, que es a partir de lo que serían las esporas, ¿de acuerdo? Bueno, nada más era como un poco para redondear lo que acaba de decir Lunita, pero ahorita vamos a pasar ya a la cuestión concreta de qué pasa con las plantas superiores, ¿de acuerdo? Luna, ¿tú haces la presentación o yo comparto mi pantalla? Como te acomode, Va, déjame ponerte como co-host, que ya perfecto. aprendimos, y puedes hacerlo tú directamente o yo, como tú me digas. Ya, si quieres yo, bueno, ya la tengo abierta. Ok, a ver, inténtalo. Ahí, A ver, le di ya se compartir, ve. ¿sí? Ujú. Pero, ahí está. ¿Sale? ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bien, bien. Entonces, cuando hablamos de conceptos, digamos, que a veces queremos manejar, que tienen que ver como cómo identificar una planta, cómo saber qué planta es, cómo saber qué tipo o qué especie o qué familia de planta tenemos para trabajar con ella, tenemos que recurrir a dos ramas o una rama, algunos, no hay un acuerdo todavía, si es una o dos, ¿no? Que tienen que ver con la biología. Para mí son dos ramas diferentes, a una a la que se le llama la taxonomía y otra que es la sistemática, ¿no? Y esta rama de la biología es muy importante porque es la que se encarga de hacer la clasificación de todos los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, hongos, o sea, los 5 reinos están sometidos a esta rama de la biología, que es una rama, digamos, un poco más descriptiva que otras ramas, como pueden ser la ecología, como la ecología vegetal, ¿no? La ecología animal y todas las demás disciplinas, digamos, o subdisciplinas que tienen que ver, digamos, ya con taxas o grupos específicos, como pueden ser los mamíferos, aves, reptiles, etcétera. Pero todas, invariablemente, se someten a esta rama en específico, que es la taxonomía y la sistemática. ¿Mm? Bien,
¿Y de dónde nace esto? Bueno, obviamente nace desde la antigüedad, ¿no? De la necesidad de hacer justamente una clasificación de los seres vivos. ¿Cómo los clasificamos, no? El primer personaje del cual se tiene registro que intentaba clasificar a todos los seres vivos fue Aristóteles. Aristóteles fue como yo creo que todos hemos escuchado, el filósofo griego, ¿no? Que fue el primero en proponer un tipo de clasificación de las plantas, ¿no? Perdón, de los seres vivos, pero en específico de las plantas, en donde él clasificaba y decía, hay animales de sangre caliente y sangre fría, ¿no? Hay plantas que pueden ser calientes o que pueden ser frías, ¿no? Y esto, bueno, enmarcado desde su propia visión, desde su propio modo de entender el mundo, donde hacía finalmente una comparación, digamos, dicotómica, ¿no? Entre las características que para él eran observables, o que no solamente eran observables, sino que incluso él también podía, digamos, imponer o imaginar de cada uno de estos animales. Entonces, de estos seres vivos, perdón. Entonces, Aristóteles, llamémosle que es el primer eh, personaje que intenta clasificar a todos los seres vivos. Entonces, como les digo, la taxonomía y la sistemática se dedican justamente en la biología moderna, ¿no? A esta parte de la clasificación de los seres vivos. Como les vuelvo a repetir, algunos biólogos, sobre todo justamente sistemáticos, lo que hacen es decir que taxonomía y sistemática es lo mismo. Sin embargo, para mí no es así. ¿Por qué? Porque la taxonomía lo que se dedica es a la clasificación de cada taxa en específico. Un taxa es justamente un grupo de seres vivos. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos aquí un taxa, sería este que estoy rodeando con mi mouse, ¿no? Que sería el de las plantas. Tenemos los hongos, tenemos los animales, o sea, cada uno de esos son grupos específicos a los que se les denomina taxa. Y dentro de ese taxa hay una clasificación jerárquica que va de acuerdo a las características observables de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, si tienen flores, si no tienen flores, si tienen hojas, si no tienen hojas, etcétera. Y por otro lado, la sistemática es el conjunto de todos los taxas, de todos, y la manera en la cual se emparentan. Es decir, si pueden ver con mi mouse, todos los grupos en conjunto tienen o se reúnen en esta forma de árbol, ¿no? ¿Cómo va? Como si fuera o saliera de un solo tronco. A eso es a lo que se le llama la sistemática, es buscar cuál es el origen evolutivo de todos los grupos y buscar decimos su ontogenia, es decir, de dónde nacen, de dónde vienen y cómo van evolucionando y formando cada uno de los taxas. ¿Sí? Bien. Yo creo que desde niños, cuando llevamos a algunos de nosotros, bueno, en la primaria, en la secundaria y las ciencias naturales, pues veíamos que ya desde ahí había una clasificación y nos decían, existe el reino, ¿no? O sea, los 5 reinos, ¿no? Tenemos una clasificación que va después del reino a la división, tenemos la clase, tenemos la subclase, tenemos el orden, tenemos la familia, su familia, tenemos las tribus, tenemos el género y al último tenemos la especie, ¿no? ¿A qué se refieren estas clasificaciones? Justamente cada una de estas jerarquías que voy nombrando, lo que van haciendo es a clasificar cada uno de los organismos y van del orden superior más general hacia el orden muy específico. Por eso se le llama especie. Y este tipo de clasificación, varios científicos son quienes los han ayudado a formar, algunos como Haeckel tal vez, por nombrar alguno, pero sin embargo, la forma de nombrar a cada uno de los seres vivos fue propuesta por Linneo. Carl Linneo sería el padre de toda esta clasificación. Ajá, esta clasificación linneana, ¿no? Entonces, a él es al que se le ocurre hacer esta clasificación, que además está, digámoslo así, eh, denominada en el idioma latín, ¿de acuerdo? Entonces, él era inglés, sin embargo, propone esta clasificación que sea en el latín. ¿Por qué en el latín? Porque es una lengua que no presentaba variaciones.
Entonces, universalmente, el latín significa lo mismo, ahora sí que como dice el dicho, aquí o en China. Entonces, él pretendía hacer una clasificación universal, ¿no? Y lo ha logrado, porque digamos que convencionalmente, o sea, me refiero desde la convención científica, todos los nombres están escritos en latín, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es la familia? Pues la familia es un grupo de géneros relacionados, ¿no? Entre sí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los diferentes géneros, que es una categoría, se van relacionando hasta formar una familia. Voy a hacer hincapié en estos grupos porque son los más comunes que utilizamos en las determinaciones. El resto de categorías que tengo como división, clase, subclase, son útiles. Sin embargo, para los fines que nosotros vamos o se está llevando a cabo este taller, son tres las categorías que ustedes requieren saber. Una, la familia. Dos, ¿qué es el género? ¿No? Y el género es un sustantivo que se escribe con mayúsculas y que puede ser descriptivo como alguna característica prominente de las especies incluidas. Puede ser un nombre común, ¿no? Que se puede latinizar, ¿no? Puede ser de una persona o puede ser incluso de una región. Se van latinizando, ¿de acuerdo? Y la especie, que digamos que es la manera más específica de nombrar a un ser vivo. Por ejemplo, volviendo a mi lámina, podemos ver aquí que tenemos aquí una especie. La familia es Asterácea, o sea, pertenece a la familia que hace referencia a las plantas que parecen estrella, de ahí viene el nombre Asterácea, significa estrella en latín, ¿no? Tenemos el género Matricaria y la especie se le denomina Matricaria camomila. Matricaria se refiere al género, camomila al epíteto específico. Algo que hay que acostumbrarnos a saber es que cuando hablamos de un género, podemos nombrar el género como Matricaria, ¿no? Si no sabemos la especie, normalmente se le pone Matricaria sp, o sea, puede ser cualquier especie. Pero si ya sabemos la especie siempre se debe escribir en latín, se debe escribir el género con la letra mayúscula al inicio y la especie siempre va en minúsculas. Ajá. En este caso tenemos Matricaria camomila, ¿no? Y puede escribirse en cursivas o puede, en este caso, como le hice yo, subrayarse. El paréntesis que tenemos ahí, ¿no? Y que encierra una L, encierra al autor de la descripción de esta planta. El descriptor es Linneo, por eso se escribe una L. Cuando ustedes vean las iniciales encerradas, hace referencia al autor que ha descrito esa especie. Si todavía en revistas arbitradas, en documentos más especializados, no solamente se escribe el autor, sino incluso el año en el cual fue descrita esta planta. Esta planta, a la que estoy haciendo referencia, que es una asterácea, género Matricaria y especie Matricaria camomila, no es otra cosa más que la manzanilla común y corriente que conocemos para preparar un té. Pero bueno, yo la quise usar para mostrar este ejemplo de cómo se va jerarquizando, ¿no? Hasta llegar al nombre de la especie. Pero ¿cómo le hacemos para llegar a la especie? Es decir, ¿cómo sabemos de qué familia es? ¿Cómo sabemos de qué género es? Ahorita se los voy a explicar rápidamente. Como les había mencionado, ¿no? Un poco a la introducción y ligando con lo que platicaba Luna, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre las plantas superiores, ¿no? Las plantas superiores son plantas vascularizadas y que presentan obviamente semillas y frutos. Dentro de estas plantas superiores también existen dos grupos, así como les dije, criptógamas y fanerógamas. Aquí ya todas fanerógamas se dividen en dos, que serían las gimnospermas, ¿no? Que significa semillas desnudas, y las angiospermas, que significan semillas cubiertas. Ahora bien, las gimnospermas de semillas desnudas sí presentan fruto, ¿no? Pero generalmente no presentan flores, no tienen flores. ¿Y qué tipo de plantas conocemos de estas? Pues conocemos generalmente son árboles, ¿no? Que son los pinos, los abetos, los ahuehuetes, ¿no? Que son generalmente o que pertenecen. Digo, hay muchos más representantes, pero dentro de los más conocidos son estos, ¿no? Que son
plantas que no, o sea, árboles que no presentan flor, sino presentan un estróbilo, es decir, una piña, un cono, ¿no? Y dentro se encuentran las semillas, ¿no? Y esas semillas, pues ya son semillas desnudas que se pueden ir directamente al suelo y pueden germinar. Tenemos las angiospermas ahora, que significa semillas cubiertas, y estas son las plantas con flores. Estas son las de nuestro interés ahora, ¿no? Son plantas con flores que, o sea, cualquier planta con flor son plantas angiospermas. Además, producen fruto, todas, y por eso le puse aquí que son las plantas en general, digamos, que conocemos, ¿no? Ahora bien, como decía yo, pero ¿cómo encontrar la familia? ¿Cómo encontrar el género? ¿Cómo encontrar la especie? Para eso, tenemos que aprender y regresar de algún modo a nuestras clases de morfología. ¿Qué significa morfología? Significa cuál es la forma que tienen estas plantas, cuál es la forma que tiene cada uno de los componentes de estas plantas, ¿no? A eso hace referencia la morfología. Morfo viene de forma, logía de estudio, ¿no? Estudiar la forma, estudiamos las formas, ¿no? Y para poder clasificar, identificar y determinar a las plantas, es necesario conocer cuáles son sus estructuras morfológicas, cuáles son estas formas que tienen. ¿Formas de qué partes? De las raíces, de los tallos, de las hojas, de las flores, es decir, cómo es la estructura de cada una de las flores, cómo es la inflorescencia, es decir, cómo es el conjunto de flores que tiene una planta o que tiene un árbol, ¿no? Sus frutos, la infrutescencia, es decir, cómo crecen los frutos, si crecen todos agregados, si son frutos solitarios, si son frutos que crecen en, por ejemplo, en un racimo, como los plátanos, o como las uvas, por ejemplo, ¿no? Esa es lo que nos va a dar pauta a conocer qué características son que pertenecen a una familia u otra. Y también las semillas. Estos son, digamos, los caracteres morfológicos más evidentes que nos van a ayudar a determinar, a identificar y a clasificar las plantas, ¿no? Sin embargo, hay otros que incluso también se utilizan, ¿como cuáles? Como el olor, por ejemplo, la textura, también son caracteres que también a los cuales los botánicos recurrimos, ¿no? Para hacer estas determinaciones, clasificaciones, ¿no? O sea, no solamente es lo visible, digamos, ¿no? Sino también lo sensitivo. ¿A qué huele? Por ejemplo, hay claves que te dicen, ¿a qué huele tal planta? Si huele como a tipo anís, o si huele amargo, o si huele a perfume, ¿no? O sea, hay a carne podrida, por ejemplo, hay plantas que huelen a carne podrida. Entonces, esas también son claves para poder saber de qué especie o qué familia o qué género se está hablando. Bien. Por ejemplo, las raíces. Tenemos un gran número de formas y de raíces, ¿no? Aquí solamente les presento alguna embarradita, que son algunas, ¿no? Las más comunes. Por ejemplo, tenemos tipo de raíz axonomorfa, ¿no? Se le llama así, ¿no? Porque tiene un eje y a partir del eje salen todos los pelos radiculares, ¿no? O sea, tienen una forma de un axón, ¿no? De una axón semejante a los axones que tienen, por ejemplo, las neuronas cerebrales. Entonces, por eso le pusieron que es un tipo de raíz axonomorfa. Tenemos una raíz fasciculada, como pueden ver, viene un eje, pero después se van abriendo ramas que a su vez tienen otras pequeñas ramas, ¿no? Entonces, por eso se les llama fasciculadas, porque van, digamos, en forma de fascículos. Tenemos esta que se llama napiforme, porque tiene forma de un nabo comestible, pues, ¿no? Por eso se llama napiforme. Tenemos tuberosas, ¿no? Una rugosa como esta, que forman nódulos, ¿no? Tenemos una raíz ramificada, y tenemos aquí un tipo de raíz adventicia. Las raíces adventicias son las raíces que normalmente salen hacia el exterior, o sea, que no necesitan tierra, que salen hacia afuera y que permiten sobrevivir a la planta a partir de la absorción de nutrientes que se encuentran en el aire, ¿no? Y que también son transportados y el agua la toman, por ejemplo, de la humedad del viento. Ya eso es a lo que se le llama un tipo de raíz adventicia,
Ujú. Tenemos los tallos, hay diferentes tallos. Tenemos, por ejemplo, tallos como los que son los que, estolones, que presentan, por ejemplo, plantas como las fresas, como el pasto, presentan estolones, ¿no? Que lanzan un tipo de tallo en los nudos, cuyos nudos, al contacto con la tierra, empiezan a generar también raíces, produciendo una planta diferente. Uh-huh. Pero son impulsados por un tipo de tallo modificado. Tenemos el tubérculo. ¿Quién no conoce las papas, no? La papa no es una raíz. La papa es un tallo modificado que almacena almidón y al cual se le llama tubérculo. Tenemos los rizomas, ¿no? Aquí como podemos ver los nudos, este lo presentan por ejemplo los pastos. Tenemos los bulbos, ¿no? Que serían las cebollas. O sea, la cebolla no es una raíz tampoco, es un tallo modificado y las raíces son las que parten de abajo del bulbo de la cebolla. Uh-huh. Y también, por ejemplo, aparte de la cebolla que presenta el bulbo, también hay otras plantas, por ejemplo, las azucenas, los lirios, presentan este tipo de tallo modificado. Y tenemos también tallos volubles, ¿no? Tallos que pueden ir trepando y que normalmente los conocemos, por ejemplo, por una forma de vida que le llamamos como enredadera de manera común, pero el nombre correcto sería liana. Es una liana, así como las que utiliza Tarzán para balancearse entre la selva, esas son lianas y esas son tallos modificados. Uh-huh. Las hojas son importantísimas para la determinación de las plantas. E igual, y como les digo, ya alguna vez en la primaria escuchamos, ¿no? De que teníamos que hacer un albuncito ahí con con hojas, perdón, que pudiéramos, hacer comida sí, todos. que pudiéramos encontrar en en el campo, ¿no? Que hiciéramos un recorrido y podíamos buscar hojas, ¿no? Como pueden ver, hay una gran variedad de formas de hojas, ¿no? Es importante conocer la forma. Por ejemplo, aquí tenemos una forma circular, en forma de lanza, lanceoladas, orbicular, o sea, parecido a un círculo, tenemos en forma de rombo, en forma de punta de flecha, tenemos hojas compuestas, como el caso de las palmas, por ejemplo, ¿no? Que sería un tipo de hoja compuesta. Tenemos hojas que parecen mano, que serían pentámeras, tenemos hojas que parecen dedos digitadas, ¿no? O sea, como ven, hay una gran cantidad de formas de hojas. Pero no solamente nos interesa la forma, muchas de las especies también tienen que ver con los márgenes. ¿Cuál es el margen? La orillita de las hojas, ¿no? ¿Cómo es el tipo de orilla de la hoja? Puede estar ciliada, puede ser cerrada, puede tener dientes, puede ser lobada, puede ser amorfa, o sea que no tenga una forma específica, a la cual se le puede denominar crenada, por ejemplo. Tenemos márgenes ondulados, márgenes espinosos, ¿no? Y son otras formas de saber qué tipo de familia, especie o género estamos hablando. Tenemos las venaciones, ¿no? Ustedes se han fijado que cuando tenemos una hoja, se ve como un caminito, ¿no? Por donde pasa finalmente o donde corre la savia de las plantas, ¿no? Todos los nutrientes. Esos caminitos se les llaman venaciones, como si fueran las venas del sistema circulatorio, y también las venaciones nos sirven para determinar. Hay venaciones abiertas, cerradas, paralelas, ¿no? Palmeadas, ¿no? Entonces son cosas que nosotros cuando nos metemos a la botánica tenemos que aprender a diferenciar de cada una de ellas. Hay también cuestiones que también son invisibles, digamos, no son perceptibles al ojo humano así normal, que tenemos que recurrir a veces también al uso de microscopios, por ejemplo, para poder ver algunas de las estructuras. Pero bueno, el tipo de microscopio que, por ejemplo, se utiliza son microscopios estereoscópicos. Es decir, no, con esa no se pueden alcanzar a ver bacterias o microbios, no, solamente nos permite agrandar cada una de las estructuras de las plantas a un nivel en el cual podamos apreciar mejor cómo es la estructura. Y a eso se les denominan microscopios estereoscópicos. Uh-huh. Bien,
La flor, bueno, también esta es típico de cuántas veces no hemos visto o no vimos en nuestras clases de biología las partes de la flor, ¿no? Pero bueno, la manera en la cual nos enseñaban en estas clases de naturales, de biología, pues eran bastante simples, ¿no? Aquí es mucho más complejo, ¿no? Hay cosas que hay que conocer más. Por ejemplo, esta es una estructura típica de una flor. Tenemos pétalos, tenemos anteras, es decir, el órgano reproductor masculino, el pistilo, que es el órgano reproductor femenino, ¿no? Tenemos el filamento, que es el que sostiene a las anteras, tenemos el estigma, que es por donde entra el polen, el estilo, tenemos los óvulos, los sépalos, que forman parte del cáliz, tenemos el receptáculo, el pedúnculo, y tenemos el androceo, que se le denomina a todo el conjunto del aparato reproductor masculino, y el gineceo, o que está formado por el pistilo que tenemos aquí, que es el aparato reproductor femenino. Hay que resaltar aquí que este es un esquema de una planta a la cual se le denomina hermafrodita o perfecta. Y se le denomina perfecta justamente por el hecho de ser hermafrodita, porque presenta los dos órganos reproductores, ¿no? En la misma estructura floral, se puede autopolinizar y obviamente producir un fruto. Pero también hay plantas, ¿no? Que se les denomina dioicas. ¿Qué quiere decir dioica? Que puede presentar las flores femeninas en un lado y las flores masculinas en el otro, ¿no? ¿Y qué planta puede ser esta? Por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz es una planta dioica. Si ustedes se dan cuenta, las espigas crecen arriba, ¿no? Espiguea la planta de maíz, espiguea arriba y ese es el aparato reproductor masculino y en las yemas, en las axilas de las hojas, crece el aparato reproductor femenino. Ajá. Entonces, con acción del viento, el polen baja, llega a las axilas, fecunda y produce el maíz o los elotes, pues, ¿no? Esa es una planta dioica, ¿no? Y también tenemos plantas, ¿no? Monoicas, que son plantas que pueden ser, alguien de ustedes, yo creo que muchos de ustedes han escuchado que luego dicen, hay papaya macho y papaya hembra, ¿no? ¿No? Y ese es un tipo de planta de ese estilo, porque hay plantas que presentan los órganos masculinos y hay otras de la misma especie que solamente tienen el órgano femenino. Y lo mismo sucede con la pimienta, por ejemplo, ¿no? Hay pimienta macho y pimienta hembra. Y entonces, cuando la gente que produce pimienta, pues procura sembrar un macho en medio de 3 o 4 árboles de pimienta hembra para que pueda haber la reproducción. Bien. Ahora, el gineceo. El gineceo puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede tener, por ejemplo, 3 estigmas, como vemos aquí, ¿no? Pueden ser 3 gineceos unidos, puede ser uno, que sería el típico, ¿no? ¿No? Y también la posición puede variar. Puede ser que el gineceo se encuentre arriba del cáliz, puede ser que se encuentre en medio del cáliz o puede ser que se encuentre debajo del cáliz, ¿no? Y esa es otra característica que los botánicos utilizamos para hacer las determinaciones. El androceo, que es la parte masculina, también tienen estructuras múltiples, no es solamente las típicas, como les dije ahorita, que veíamos, ¿no? Los estambres sueltos con sus anteras, no. O sea, tenemos, por ejemplo, en este caso, pueden ver la figurita, tenemos un androceo epipétalo. ¿Qué significa? Que el androceo está por arriba, pegado arriba de los pétalos. Tenemos un adínamo, es decir, que puede haber estambres largos junto con estambres cortos, como podemos ver aquí. Tenemos un tetradimo donde tenemos 4 más largos y 2 más cortos, ¿no? Y así se van clasificando. Podemos tener un diadelfo, es decir, que haya todos los estambres unidos, pero que 2 se encuentren libres, ¿no? Tenemos monadelfo, en donde todos están pegados, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, sinanterios,
¿Qué es esto? Que todos las anteras se encuentren pegadas, ¿no? Que los estambres no estén libres, sino estén pegados, pero no de la parte del filamento, sino que estén pegados de parte de las anteras. Al mismo tiempo, tenemos posición con respecto al filamento. Tenemos adnatas, es decir, que están pegadas al filamento de manera vertical. Tenemos basifijas, es decir, que se inserta el filamento en la base delantera, ¿no? O tenemos dorsifijas, que se inserta en medio delantera, ¿no? Haciendo un juego así, ¿no? Si logran ver mi mano, así, ¿no? Se puede mover para poder sacar el polen. Y bueno, por último tenemos una presentación que puede ser versátil. Las inflorescencias, ¿no? La inflorescencia, cuando hablamos de inflorescencia hablamos de los grupos de flores que tienen, ¿cómo están agrupadas estas flores? Tenemos flores, por ejemplo, en espiga, tenemos en espiguilla, tenemos en umbelas, ¿no? ¿Qué tipo de planta presenta por ejemplo, las umbelas, ¿no? ¿No? Un ejemplo es el cilantro. El cilantro es una planta umbelífera, por eso les llama así. Otra es el apio, ¿no? Y otra el perejil. Son plantas umbelíferas y de ahí viene el nombre de umbela, es decir, que parece como si fuera una sombrilla. Tenemos racimo, como en el caso, por ejemplo, de la uva, como decía yo, la uva presenta una inflorescencia de este tipo. Tenemos capitular, ¿no? Este también es muy importante, el capitular, porque este es el que da origen o es la principal característica de una gran familia que casi, o sea, es la mayor familia de todo el planeta, que son las plantas compuestas. ¿Qué especies pertenecen a las plantas compuestas? Como les había mencionado, la manzanilla, por ejemplo, ¿no? El árnica, ¿no? De las más conocidas, ¿no? La caléndula, las margaritas, ¿no? Son plantas compuestas, porque tienen su inflorescencia en forma de capítulo. Cada uno de los pétalos, o de lo que nosotros comúnmente podríamos decir que es un pétalo, de una margarita, por ejemplo, o de la manzanilla, los petalitos blancos en realidad no son pétalos, esos no son pétalos, en realidad esa es una flor completa. Y esa flor se le denomina flor ligulada. Y o lígula, y estos circulitos de la planta capitular, o digamos lo amarillito de la manzanilla, también son flores. Cada un puntito es una flor. Y ese tipo de flor se le denomina flor tubular. Entonces, por eso es una planta compuesta. Compuesta porque tiene flores tubulares y flores liguladas. Bien. Tenemos también un tipo de arreglo de las flores en forma de corimbo. Tenemos un espádice, como sería en el caso de la cuna de Moisés o en el caso de los alcatraces. Tenemos amentos, como sería en el caso de los sauces, y tenemos de manera estrobilar. Entonces son los tipos de inflorescencia más comunes. Hay muchos más, como les digo, pero esos son de los más comunes que podemos encontrar. Los frutos. También los frutos son súper importantes para hacer una determinación de una planta. Tenemos frutos secos, tenemos también frutos, ¿cómo se llama? Carnosos, ¿no? Y tenemos incluso frutos compuestos también, ¿no? Quite, por ejemplo, algunos de los nombres, digamos, técnicos de estos frutos. Por ejemplo, tenemos de los frutos carnosos las bayas, ¿no? Es una forma de fruto, y dentro de las bayas tenemos las uvas, y por ejemplo tenemos a los jitomates, ¿no? Son tipo de fruto de tipo baya. Tenemos drupas, que podrían ser, por ejemplo, los duraznos. Tenemos pomos, que son las manzanas. Tenemos hesperidios, que son todas
plantas cítricas como las naranjas, limones, mandarinas, todos esos son hesperidios. Tenemos el pepo o pepónide, que son las plantas como el pepino, la calabaza, el chayote, la sandía, el melón, todos esos son plantas pepoides, ¿no? O plantas que tienen un pepo por fruto. Tenemos unas falsas bayas, ¿no? Que, por ejemplo, o pseudo baya, que tenemos representado aquí, por ejemplo, con un plátano, ¿no? Y tenemos también frutos compuestos, ¿no? Como les había yo dicho, o frutos múltiples. Por ejemplo, tenemos el cicono, que es, por ejemplo, un higo. Un higo no es otra cosa más que un saco encerrando a muchísimos frutos. Cada una de las bolitas de este higo es un fruto por sí solo. El eterio, que es una fresa. La fresa en realidad es el gineceo, digamos, fructificado, pero o inflamado, llamémosle, y cada uno de los puntitos de la fresa es un fruto. O sea, no es un fruto la fresa es una infrutescencia. El fruto es la bolita negra, llamémosla así, que tiene cada fresa, ¿de acuerdo? Tenemos el cinorrodón, tenemos la sorosis, tenemos ahí una piña, ese es un tipo de fruto agregado o fruto múltiple, ¿no? Que es la sorosis con una corona, esa es una piña, una balausta que tenemos que podría ser una granada, ahora que vienen los chiles en nogada, tenemos una polibaya como la guanábana, como las anonas, las chirimoyas, y tenemos una multidrupa, como podría ser una, una mora o una zarzamora. Dentro de los frutos secos, bueno, otro tipo de frutos, tenemos las legumbres, como todas las leguminosas, tenemos frutos secos como el glande, que es lo que comúnmente conocemos como la bellota de los, ese fue el nombre, perdón, de los encinos, ¿ya? Tenemos el cariópside, ¿no? Como lo que sería el maíz, es un cariópside, ¿no? Tenemos frutos secos como los aquenios. El aquenio se presenta generalmente en las flores compuestas. Otro ejemplo de aquenios, por ejemplo, son los dientes de león. ¿Cuántas veces no nos encontramos un diente de león y lo que hacemos es soplarle, ¿no? Para pedir un deseo, etcétera. Y esos frutos que salen volando son frutos secos llamados aquenios. Aquí tenemos otra presentación de las infrutescencias, ¿no? Ahí está el sícono, o sea, lo que les decía yo, ¿no? ¿Cómo se llama? El higo, ¿no? El cinorrodón, ¿no? Que es parte del escaramujo, ¿no? Tenemos ahí la granada, ¿no? Que es también parte de lo que sería el cinorrodón. Y tenemos la piña y tenemos el glande. Bien. Algo que utilizamos mucho los botánicos o los que hicimos alguna vez más botánica, pues son las fórmulas florales. Las fórmulas florales es resumir todo esto que les he mencionado, lo resumimos en símbolos y en números, ¿no? En una serie de letras, números, que nos va a representar la naturaleza de cada una de las piezas que están presentes en la flor, ¿no? Así como el número que cada una de esas tiene. Y esto es muy práctico porque generalmente cuando hacemos una colecta botánica, lo que hacemos es secar la planta y a medida de lo posible hacer una primera fórmula floral que después nos va a ayudar a determinar esa planta. ¿Cómo se construye esta fórmula? Es algo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos cada una de las letras, ¿no? Tenemos P, es igual al perigonio, ¿no? K, cáliz, C, corola, A, androceo y G, gineceo, ¿no? Son, digamos que las estructuras más visibles primero, ¿no? Y cada una de estas, pues, hace referencia a una de las partes finalmente de la flor. Tenemos la simetría. Zigomorfa se representa por una flecha. Zigomorfa, ¿qué significa? Zigomorfa significa que la flor es irregular. Por lo tanto, solamente podemos, si trazáramos una línea a la flor,
lo que haríamos sería dividir solamente en dos lados, es decir, su simetría solamente sería simetría bilateral, es decir, solamente el lado izquierdo se parece al derecho, pero si la partimos en más, ya no se parecen en nada, ¿no? Tenemos la otra que es un asterisco, ¿no? O una estrellita, significa que tenemos una flor actinomorfa. Actino significa que todos sus lados son iguales. Entonces, si dividimos y cortáramos la flor en diferentes ejes, veríamos que cada una de estas partes es idéntica a la otra, por lo cual su simetría es radial, ¿no? O actinomorfa, se le llama. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, K5. ¿Qué significa? K5 significa que el cáliz tiene 5 sépalos libres. Ajá. O sea, cada parte del cáliz, que sería, digamos, la parte verde del cáliz que está por debajo de cada flor, eso forma los sépalos. Si están libres y son 5, se representa con una K y un 5. Es decir, cáliz compuesta por 5 sépalos libres. Sin embargo, si ponemos K y el 5 va encerrado en un paréntesis, significa que tiene 5 sépalos, pero que estos están unidos, ¿no? Y obviamente lo podemos identificar porque obviamente hay una marca entre un sépalo y otro. Ajá. Entonces nos está indicando que hay 5. Corola. Corola tenemos C4. Significa que tenemos una corola con 4 pétalos libres. Tenemos G con un 2 encerrado, significa gineceo bicarpelar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero significa que el gineceo o u ovario está formado por un bicarpelo, es decir, son dos estructuras pegadas las que nos están dando forma a ese ovario. Por eso dice dos carpelos soldados. Ajá. Tenemos una G sobre una línea, lo que les decía yo hace rato. Significa que el ovario se encuentra súpero, es decir, que está por arriba del cáliz. Y la otra tenemos la G abajo de una línea, significa que tenemos un ovario ínfero. Significa que el ovario está por debajo del cáliz, es decir, está oculto en el pedicelo de la flor. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula. Dice K4C4 A4 más 4 encerrada en un corchete, ¿no? G por arriba de una línea 1, ¿no? Ese tipo de fórmula es lo que nosotros normalmente escribimos. ¿Y qué significa? Significa que es una flor, vemos primero que tiene un asterisco, significa que la flor de la simetría es radial, o sea, es una flor actinomorfa, tiene un cáliz con 4 sépalos libres, por eso tiene el 4, pero la corola tiene 4 pétalos soldados, por eso está entre paréntesis. El androceo, o sea, los estambres, tenemos 4 estambres que están soldados a la corola, por eso tiene el corchete, y 4 que están libres. Y finalmente tenemos un gineceo súpero, es decir, un ovario que está por arriba del cáliz y que tiene un número 1. Significa que solamente está formado por un carpelo. Es decir, no hay estructuras que lo forman, sino solamente es una sola estructura que le da origen a ese ovario. Aquí hay otro ejemplo de fórmula. Tenemos asterisco K3, C5, A5, G sobre la línea 3. Y aquí tenemos la representación ahora en un dibujo. Tenemos una corola, con 3, un cáliz con 3 sépalos. Los sépalos están aquí. Con mi mouse los estoy señalando. Son 3, dice, ¿no? Corola 5. Como pueden encontrar, son 5 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Androceo 5. 1, 2, 3, 4, 5 estambres. Luego tenemos G sobre una línea. Gineceo súpero, como podemos ver aquí, les estoy señalando, está por arriba del cáliz. Y por último tenemos 3.
significa que tiene 3 carpelos. Aquí se puede notar, tenemos 1, 2 y 3. Y cada carpelo, a su vez, tiene 4 lóculos. Los lóculos son los espacios a donde se insertan las semillas. Es decir, aquí tenemos espacios dibujados como huecos, 1, 2 y 3. Es decir, este gineceo no solamente es tricarpelar, sino trilocular. Ajá. Se presenta a su vez 3 espacios donde están formadas o donde se encuentran depositadas las semillas. ¿Vale? Ahora, ya de que tenemos todo esto, vamos a pasar a cómo se realiza esta cuestión de la determinación e identificación. Aquí quiero hacer una aclaración. Normalmente decimos, voy a identificar esta planta, ¿no? Voy a identificar, ¿no? Y ese nombre es incorrecto. Si nosotros queremos conocer qué planta es, le denominamos más bien determinación. Es decir, vamos a ubicar el nombre correcto de la planta porque alguien más ya hizo la identificación. Es decir, ya queremos determinar, por ejemplo, una manzanilla. Ya sabemos que esa ya está en un herbario, es decir, alguien ya la identificó. Nosotros lo único que vamos a hacer es corroborar que sea esa especie. Por eso se le denomina a esta acción determinación. La identificación es otra cosa. La identificación significa que es cuando nadie ha descubierto esa planta. Cuando alguien la descubre, hace una identificación. Dice, bueno, esta planta la voy a ubicar en tal familia, en tal género y en tal especie. Para eso, a esta acción se le denomina identificación por diagnosis. Es decir, en esta diagnosis, que el botánico que la descubre tiene que decir a qué familia pertenece y las razones por las cuales él está metiendo a esa familia. Obviamente tiene que ser acorde con todas las características propias de la familia y la diagnosis, a lo que hago referencia, es que tiene, en una revista especializada, tiene que escribir todas las características que acabo de mencionar, de corola, de flor, de fruto, de semilla, de dónde se ubicó, en qué lugar, en qué región, con las coordenadas exactas de dónde encontró esa planta, y esa planta es depositada en un herbario y a esa planta se le denomina planta o especie tipo. Porque ya a partir de ahí, que es la tipo, a partir de esa es de donde ya el resto de plantas que empiecen a encontrarse en otros lugares, ya vamos a nosotros a determinarla comparándola con la planta tipo. Es decir, es como si fuera nuestra modelo. ¿Sale? Entonces, nosotros, los botánicos, lo que hacemos muchas veces, bueno, hay quien se dedica a la identificación, ¿no? Los que ya se han dedicado muchos años a eso, y hay otros que nos interesa más la botánica, a lo mejor en términos prácticos, ¿no? Y para eso usamos entonces la palabra y el concepto de determinación. Y para determinarla, ¿no? Hay muchos métodos, podemos hacerlo por método comparativo, es decir, si ya tenemos la idea de qué tipo de planta es, pues a través de una fotografía podemos comparar y decir, pues se parece a esta, cosa que yo creo que ustedes han hecho mucho en estos días con Luna y con los compañeros, que han buscado, por ejemplo, ahorita lo que leía Luna, ¿no? Que se me fui al internet y traté de ver cuál se parece a mi planta, ¿no? Ese es un método de determinación, se le denomina por comparación, pero la otra es determinación a partir de claves dicotómicas, ¿sí? Y la comparación, como vuelvo a repetirles, puede ser a través de fotos o acudir a algún herbario. Esa es una pequeñísima muestra de lo que es una clave dicotómica. Se le llama dicotómica porque hace referencia justamente a una dicotomía, o sea, es una o es otra, o sea, no hay más opciones, ¿no? Cada una de las claves se va escribiendo así. Por ejemplo, ¿no? Una, dice, plantas diminutas menores de 8 centímetros de largo, sin diferenciación en tallos y hojas. Son acuáticas y además son flotantes, ¿no? Entonces tenemos aquí ya la familia, dice Lemnácea, ¿no?
Pero si nosotros tenemos nuestra planta y a ver si es diminuta, pero mide más de 8 centímetros, ¿no? Pues ya no cabe en la primera, ¿no? Vemos, bueno, es planta de más de 8 y sí tiene hojas diferenciadas y también es acuática. Bueno, no es la uno, entonces me voy a la siguiente opción, ¿no? Vamos al 2. Como ya vi que mi planta es de más de 8 centímetros y con hojas diferenciadas, me voy al número 2. Son plantas acuáticas flotantes, hojas arrocetadas, es decir, en forma de rosa, ¿no? De color verde claro, agrupadas en espádice, bla, bla, bla. Que sí, ya la encontré, es una arácea, ¿no? Que no, me voy a la otra. Plantas que no cumplen, ¿no? Con la combinación de los anteriores. No, pues no se parece nada a lo que dice. Me voy al 3. Y así, ¿no? Por eso se llama dicotómica, porque es o una u otra. Nos va llevando, ¿no? Y para eso tenemos que manejar ya un poco más los términos finalmente botánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, los herbarios, ¿no? Esta es una muestra de herbario. Cuando nosotros vamos a campo y recogemos nuestras plantas, lo que hacemos es herborizar. ¿Qué significa esto? Significa secarla, ¿no? Y después del proceso de secarlo, hacer un montaje. Y le ponemos aquí una etiqueta botánica. La etiqueta tiene desde la ubicación, quién la colectó, la fecha en la cual fue colectada, e incluso pueden ir características como el tipo de suelo de donde la encontré, ¿no? ¿Qué otra planta había cerca de donde yo la encontré? ¿No? Y esos son datos que nosotros vamos colocando en lo que serían las etiquetas botánicas. Hay que resaltar, bueno, cuestiones muy técnicas, pero que me parece que también ayudan un poco a entender esto, es que este tipo de plantas, por ejemplo, se secan y se deben montar sobre cartulina, cartón especial de herbario, de un gramaje especial y con una gran cantidad de algodón en la conformación de esta cartulina. ¿Por qué? Pues para evitar justamente que la planta se eche a perder. Y normalmente las plantas van cocidas. Esto lo hace un técnico de herbario. Las plantas se cocen, ¿no? Con hilo de algodón también, ¿no? Para evitar la propagación de hongos, ¿no? Ya cuando se guarden dentro del herbario. Y la manera en la cual se deben presentar es como esta que les estoy mostrando, donde las hojas puedan mostrar tanto por el haz, es decir, por la cara, como por el reverso, el en vez, para que podamos ver, sin necesidad de tocarla, cómo está formada de la parte de adelante y cómo está formada de la parte de atrás. Y también se nota aquí, por ejemplo, la inflorescencia. Las flores, de preferencia, deben de estar extendidas para lograr ver todas las estructuras de las cuales hemos hablado. Ahora, el herbario, pues es como si fuera una gran biblioteca, en donde cada una de las gavetas tiene una familia diferente. Y hay muestras de las familias. Luego tenemos gavetas donde hay géneros de esa misma familia. En el mismo pasillo normalmente están. Y luego tenemos las especies que conforman cada género. Entonces, así, si determinamos primero la familia, nos pasamos al de género, buscamos el género, si encontramos el género, nos vamos después a la de especie para hacer la comparación y ver que la especie que yo encontré efectivamente sea la que está en el herbario, que es mi tipo, que es mi muestra, para hacer la comparación. Y bueno, hasta aquí la presentación. Y bueno, le doy la palabra a Luna. No sé cómo es la dinámica, si tienen preguntas, dudas. Muchas gracias, manito. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Sí, mira, tenemos 3 preguntas en el chat y si quieres respondemos esa y damos oportunidad a que den más, ¿vale? Vale. Una de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre fruta y verdura? Porque nos sacaste un poco de onda en esto. Sí, claro. Bueno, ¿la contesto? ¿Les voy contestando? Sí, si quieres y te voy Bien, haciendo las bien. siguientes. Sí, es simple. Las verduras normalmente hace referencia a las partes vegetales de la planta.
es decir, a las hojas, ¿no? Una verdura es, por ejemplo, las hojas de lechuga, las hojas de la selga, ¿no? Eh, una lechuga, una col, esa es una verdura. Y una fruta, ¿no? Pues no solamente son las que comemos, ¿no? O sea, no solamente son las dulces, digamos, ¿no? Como el plátano, como el melón, no. Un pepino es una fruta, una calabaza es una fruta, un jitomate es una fruta, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Mm? Vale. ¿Vale? Tengo otra pregunta. Sí, Es un poquito más específica. Dentro del maíz, ¿cuál es la semilla? ¿Es correcto llamarle grano? claro que es correcto llamarle grano y en realidad eh, no es la semilla. El grano de ese maíz, ¿no? Como vimos, es un fruto compuesto. En realidad, cada grano es un fruto. Y la semilla, si alguien que ha cocido elotes, ha mordido el elote y ha visto que tiene adentro un tipo pepita blanca, ¿no? Chiquita. Esa es la semilla. ¿Mm? Esa es la semilla. Lo que el grano del elote es el fruto. ¿Mm? ¿Sí? Como veíamos aquí en la presentación de los frutos, ¿no? Estamos hablando de un cariópside. ¿No? El elote es un cariópside. Entonces, ¿cómo se llama? Cada grano en realidad es un fruto. Por eso, otro dato curioso, para que lo puedan identificar rápido, es que si ustedes se dan cuenta, el elote tiene pelos, ¿no? Los famosos pelos de elote, ¿no? Y cuando quitamos las hojas, los pelitos quedan en medio de los granos. ¿Qué son los pelitos? Pues no es otra cosa más que los estilos, ¿no? De cada uno de los gineceos o de los ovarios que van a dan origen a cada uno de los granos de elote. Ajá. Esos son los pelitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ujú. Otra pregunta, ¿existe alguna clave para determinar plantas comestibles? En realidad, pues específicamente no. Digamos que se les denomina flórulas, ¿no? Y ya son, digamos que catálogos a veces de especies útiles, ¿no? Donde ese tipo de catálogo, pues ya sí trae ahí algunas de las plantas que tienen que ver más con un estudio etnobotánico, ¿no? Es decir, a etnobotánico me refiero al uso que se le da a las plantas, ¿no? Y por lo tanto, se enfocan solamente al uso. No sé si estoy siendo claro, o sea, en estas flórulas solamente hacen presentación justamente de plantas que se comen, que son para medicina, que son para uso religioso, medicinal, ¿no? Entonces, a esas se les denominan como catálogos, ¿no? No necesariamente son claves. Todas las plantas se determinan con claves botánicas, eso sí, sean comestibles o no. Y para eso sí, claro que hay claves, ¿no? O sea, por ejemplo, y hay claves por estado, por región, por país, o sea, hay muchísimas claves. Yo la que les mostré a ustedes ahorita en mi presentación es una clave son las más famosas de la flora fanerogámica del Valle de México, que son las de Jerzy Rendowski y Graciela Calderón de Rendowski. Son clásicas, son 3 tomos, ¿no? Y en cada uno de los tomos lo que hacen es solamente las claves para el Valle de México solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vives en Tlaxcala, Puebla, México, Estado de México, esas claves te son útiles. Pero si vives en Veracruz, en Tabasco, ya no te son útiles, porque obviamente es otro tipo de flora. Ya no estamos hablando de una flora que tenga que ver con un clima templado, sino estamos hablando de una flora tropical. Y ahí también hay claves, pero esas claves ya hay eh, diferentes instituciones de investigación o universidades que van haciendo sus propias claves para estas zonas ecológicas. Por ejemplo, el Instituto de Ecología de Jalapa. Ahí, por ejemplo,
tiene sus propias claves, ¿no? Para lo que sería la flora de Veracruz, ¿no? Aquí en Puebla también hay, aparte de la de Jerzy-Randowski, que sí abarca por ser del valle o estar dentro del Valle de México y ser un clima muy similar, también hay claves para específicas de la flora de Puebla también, ¿no? Pero bueno, regresando al punto de lo de las comestibles y eso, pues hay estudios etnobotánicos que han hecho justamente etnobotánicos, donde sí vienen ahí más con fotografías de decir, pues este es por ejemplo, la Nochebuena, este es el cacao, este es no sé qué, ¿no? De eso sí hay, claro que hay, ¿no? Como catálogo, pues. No como clave, como catálogo. Perfecto. Hay varias preguntas que tienen que ver con los herbarios y dónde consultarlos. En un ratito, nosotros les vamos a pasar esa información, ¿vale? Entonces, esas Vale, me las voy a saltar y me voy a ir con las más específicas. sí. ¿Los distintos márgenes de las hojas tienen alguna función o importancia para la planta? Pues en algunos casos sí, pero hablar como de funcionalidad en sí es tener como una idea evolutiva antigua, llamémosle, ¿no? Digo, ya son cuestiones de pensar a veces que la evolución tiene que ser siempre útil para algo, y la verdad es que no es así, ¿no? A veces sí tienen una función, por ejemplo, las espinas en las rosas, por ejemplo, pueden utilizarse para los insectos, por ejemplo, para subir, poder trepar y llegar finalmente a la flor, ¿no? Pero sin embargo, para los mamíferos puede servir a la planta como defensa para que los mamíferos justamente no se las coman, ¿no? Entonces ya son como un aspecto, digamos, no sé qué palabra utilizar, digamos, como situaciones que se van dando, pero algo que hay que aclarar es que no siempre la evolución tiene que ser eh, con un propósito, digamos, ¿no? A veces se malinterpreta eso, ¿no? De que tiene que haber una función forzosamente de algo. Y pues eso lo vemos que a veces no, hay órganos, por ejemplo, para nosotros que no tienen ninguna función y sin embargo los tenemos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las plantas. O sea, los márgenes, en este caso, nos sirven como una guía para poder saber de qué familia, de qué especie y de qué, de qué grupo es, de qué taxón es. Pero sí, de manera específica, que tengan una utilidad, la verdad es que no, no siempre, pues. Okay. Mitzi pregunta, y esta es una preguntota, que yo creo que esa la vamos a ir respondiendo también en el transcurso de todas las siguientes sesiones, porque recuerden que va a haber también una sesión muy específica sobre herbario y que la idea precisamente es construir una especie de identificación florística en la zona de los dínamos, ¿vale? Pero bueno, la pregunta de Mitzi, a ver, nos pueda responder de lo que tú opinas en este tema. ¿Quién y por qué o para qué se empezó a clasificar todo? ¿Quién? Pues más que, pues es una cuestión filosófica, ¿no? Que incluso todas las ciencias lo tienen, ¿no? Es una pregunta muy filosófica porque el hombre siempre ha querido, desde una visión antropocéntrica, querer dominar la naturaleza. Y por eso es filosófica, porque, porque intenta poner cierto orden en un caos, ¿no? La naturaleza era vista como un caos, ¿no? Y este sistema de caos, ¿no? Se hace presente en muchas de las ciencias, incluidas las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales, o sea, tiene que haber una cierta normalidad, ¿no? Y está en el caos y hay que ordenarla para poder dominar y para poder tener, y el dominio finalmente nos genera ciertas certezas, ¿no? Nos genera cierta idea de control. Uh-huh. Digo, ya me estoy yendo un poco a estas cuestiones, pero sí, o sea, en realidad es una cuestión filosófica. Por eso el ordenar, ¿no? Porque desde siempre, o sea, sea la visión que sea, la visión, desde la propia visión teológica, ¿no? Que te dice, así como que en la Biblia, ¿no? La naturaleza está a disposición del hombre, ¿no? Y bueno, aunque el primero en clasificar, como decía yo, fue Aristóteles,
pero él veía también al mundo como un caos en algún momento, ¿no? Y entonces decía, hay que poner orden, ¿no? Y entonces desde ahí es muy profunda esa pregunta, ¿no? Y, y ha estado permeando por muchas disciplinas, no solamente en específico las ciencias sociales, las naturales y por supuesto la filosofía, ¿no? Ujú. Claro. Sí, es una pregunta que, insisto, vamos a ir también respondiendo, pero bueno, lo importante creo, bueno, al menos en la cuestión del taller para nosotros, es también irnos empapando un poquito sobre precisamente este reino que es el plantaje, ¿no? Que Ujú. es muy amplio y que por eso también cuando trabajamos con las plantas es importante pues conocer estas diferencias y que se han construido justo desde la historicidad de todas las diferentes sociedades que cada una de ellas clasificaba para conocer, ¿no? Una Así es, cuestión filosófica importante que radica ahí es esto que comentaba Lucio de nuestro temor hacia la naturaleza, es un temor que viene de mucho tiempo atrás, porque es un temor, digamos, real en términos de que nosotros tuvimos que aprender del medio ambiente y de todo lo que nos rodeaba, pues para no temerle y saber qué comer, qué no comer, ¿no? No morir en el intento. Y entonces claro, responde también a esta parte. El conocimiento nos ayuda pues a sobrevivir precisamente, ¿no? así Eh, es. Voy a otra pregunta. Ujú, Insisto, la de los herbarios, voy a saltármelas porque eso lo vamos a platicar ahorita ujú. con la información que tenemos nosotros. Cintia pregunta, ¿qué familia de plantas podría ser la más complicada para identificar mediante claves taxonómicas? Bien, ¿Recomiendas algunas claves para comenzar a identificar plantas? ¿Cuáles serían? sí, las dos familias, tres familias que son sumamente difíciles, así, extraordinariamente difíciles, son las compuestas, justamente, porque las compuestas además se dividen en tribus, es así, se dividen en tribus. Ajá. Y no solamente es la familia, hay que buscar también la tribu, la subtribu, y luego de ahí ya buscar ya la especie, ¿no? Las compuestas además dominan, como decía yo, todo el planeta. Entonces, y son las más diversas, ¿no? De todo el planeta. Por eso son las más difíciles de determinar, ¿no? Las flores compuestas. La familia, bueno, antes se llamaba Compositae, pero ya cuando se hizo la reclasificación, se le cambió a Asteraceae, que es lo que puse ahorita, ¿no? Es decir, las que parecen estrella. La segunda familia más compleja son las leguminosas. Las leguminosas, porque no son solo las plantas que conocemos nosotros como los frijoles, las habas, el tamarindo, no, hay leguminosas, ¿no? También que pueden ser malezas. Por ejemplo, alguien de ustedes, yo me imagino que alguien de ustedes alguna vez fue al campo y de repente regresó con algunas bolitas que parecen espinosas pegadas en los pantalones. A esas le dicen pegar ropa, ¿no? Que eran unas bolitas que parecen como carretitas, ¿no? Pegadas. Esa es una leguminosa, por ejemplo, ¿no? Esa es una leguminosa del género Medicago lupulina se llama. Y esa, por ejemplo, ¿quién me iba a pensar que es una leguminosa? La otra, por ejemplo, hay unas plantas que crecen y tienen como un pedúnculo y luego como una lentejita pegada, ¿no? Y son muchas. Y también es bien común en la maleza, ¿no? Esa, esa por ejemplo, se llama Lepidium, es el género Lepidium virginicum, ¿no? Y hay muchos nombres comunes para esa. Aquí en Puebla nosotros decíamos piojitos, ¿no? Y hay mucho nombre común. Aquí quiero aprovechar para mencionar algo. El nombre común nos ayuda mucho. Sin embargo, recuerden que en cada región, en cada estado, en cada lugar, puede tratarse de una misma planta y el nombre común ser diferente completamente. O pensar o tener un nombre común y pensar que es una planta que conocemos y resulta que es otra planta diferente. Ajá. Digamos, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Para eso sirve la determinación y para eso se colocaron los nombres científicos, porque el nombre científico va a ser conocido universalmente. Entonces, si yo llego, por ejemplo, a Italia y les digo lo que acabo de decir, aquí hay una lentejilla, ¿no?
igual el italiano me puede decir, esa no es una lentejilla, la lentejilla es esta, ¿no? Y es otra planta diferente, ¿no? Pero si yo le digo a un botánico italiano, Lepidium virginicum, él va a saber inmediatamente cuál es, ¿no? O si no la conoce, de cualquier modo la va a buscar y va a saber de qué planta me estoy refiriendo. Uh-huh. Por eso sirve. Muchas ¿Sí? gracias. Claudia pregunta, ¿hay alguna manera de identificar la toxicidad de una planta? Sí, sí, pero eso no lo hacemos los botánicos, lo hacen los fitoquímicos normalmente. Claro que hay una relación entre botánico y fitoquímico, ¿no? El botánico hace la parte taxonómica de determinación y todo, y el fitoquímico, pues, se dedica generalmente a saber qué tipo de sustancia tiene esa planta, basado también, hay que aclararlo, muy pertinente, en el conocimiento local. Entonces, hay como un trabajo colaborativo, perdón, muchas veces entre los estudios etnobotánicos, o sea, botánicos, etnobotánicos y fitoquímicos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si alguna gente de alguna localidad dice, esta planta causa ardor en el estómago, ¿no? Yo como botánico sistemático puedo decir, esta planta es, no sé, eh, la que decía yo, ¿no? Medicago lupulina, ¿no? Y ahí yo lo reporto solamente como que causa cierto dolor de estómago o tipo de sabor o lo que sea. Pero ya alguien que le interese la fitoquímica puede decir, a ver, voy a comprobar qué es lo que tiene, qué es lo que provoca eso. Y entonces él ya hace otro tipo de estudio, ¿no? Donde ya ve qué componentes tiene esa planta. ¿No? Entonces, de hecho, la farmacéutica se echa mucho de la mano de la etnobotánica y de la botánica. ¿No? Porque, por ejemplo, les cuento una anécdota rápido. Yo cuando era estudiante de biología todavía, estaba yo haciendo mi servicio social en un pueblo de aquí de Puebla, en Sautla, en la Sierra Norte, y iba a hacer yo un estudio etnobotánico y tenía yo que ir a un herbario, ¿no? Y como era etnobotánico medicinal, el herbario al cual acudía yo era el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí en la Ciudad de México, con la maestra Abigail Aguilar, que es toda una eminencia en etnobotánica, y ella en ese momento, le estoy hablando del año 94, en ese momento había un estudio muy avanzado sobre el uso de las hojas de guayaba contra la colitis. ¿A qué les suena a ustedes en la actualidad? ¿A qué creen que les sonaría? ¿Ah? Bien, como no tienen los micrófonos abiertos y no pueden hablar, les voy a contestar. Al QG5. Al momento en el cual yo iba, el estudio para el QG5, que es ahora un medicamento que se vende y cuya patente incluso recalcaron mucho que decía la patente del Instituto Mexicano del Seguro Social, era porque en el año 94, cuando yo hacía mi estudio etnobotánico con Abigail Aguilar y el doctor, ya se me olvidó, perdón, es Javier, no recuerdo, pero era Loyola. Ellos dos llevaban a cabo la investigación sobre las hojas de guayaba para prevenir la colitis. Y es lo que ahora conocemos como QG5, que se está vendiendo como medicamento. Entonces, es un ejemplo de cómo la etnobotánica echa mano del conocimiento local, del conocimiento botánico y también de la fitoquímica. ¿No? Y bueno, también hay remarcar un poco que todos estos estudios, sobre todo en la parte química, pues son relativamente novedosos, ¿no? O sea, me refiero a que hay mucha todavía investigación que se requiere hacer en esa área y hay muchas plantas que todavía no están identificadas como tal su toxicidad o lo que provocan, ¿no? Es un trabajo continuo, es algo que está vivo todavía, ¿no? Desde la parte botánica de la identificación, porque como bien lo decía Lucio, hay muchas plantas que todavía no están ni siquiera identificadas, ¿no? Que no tienen nombre como tal, que no aparecen en ninguno de los manuales ni de ningún herbario y demás. Y a su vez, pues también la parte farmacéutica es lo mismo, ¿no? ¿Sí es? Esta pregunta
creo que ya la respondiste, pero la hago. ¿Existe una clasificación específica para plantas peligrosas y o venenosas para el ser humano? Ujú. Sí, lo que mencionaba yo. O sea, sí hay trabajos así, pero no hay uno, digamos que no hay uno, para completar, no hay uno en concreto, ¿no? Hay muchos trabajos, claro, en artículos científicos, en libros también que se pueden encontrar por ejemplo, en el Instituto de Ecología, en el Instituto de Biología de la UNAM o en el de Jalapa, por ejemplo, que son donde los demás he acudido o acudo. Sí hay trabajos así. Mientras explicaba yo lo del QG5, me estoy acordando de un trabajo muy, muy interesante que hizo Sergio Avendaño, el biólogo, bueno, ahora doctor, Sergio Avendaño, del Instituto de Ecología de Jalapa. Ese sí está publicado y se llama Las plantas tóxicas de México, ¿no? Eh, no recuerdo, perdón, si de México o de Veracruz, porque él está en el Instituto de Jalapa y fue su tesis doctoral, ¿no? Y en esa tesis, él sí tiene un gran catálogo de plantas venenosas, urticantes, tóxicas, que son diferentes, ¿no? Los conceptos, y o sea, y venenosas como tal, ¿no? E incluso psicotrópicas, ¿no? Entonces, si la quieren buscar, se llama el doctor Sergio Avendaño y bueno, si lo googlean, ahí lo van a poder encontrar, ¿no? Del Instituto de Ecología de Jalapa y él tiene ese catálogo, ¿no? No recuerdo, les digo bien a bien, si es para México, que me parece que es más bien para Veracruz, pero tiene muchísimas especies ahí catalogadas, ¿no? Intentaremos buscarlo también y si podemos subirlo al módulo, lo hacemos con parte de la Dale, bibliografía. sí. Una última pregunta y ya las otras, insisto, las respondemos en un momento de la cuestión de los herbarios, para no dejarla ir. Dalia preguntaba, es más específica ya también de una planta. ¿Es cierto que para que un manzano de fruto necesitamos tener dos? Hablando de No, reproducción. no, no, porque el manzano es la familia del manzano es la familia de las rosas, curiosamente, es una rosácea el manzano, el nombre científico es Pyrus malus, ¿no? Ha habido una reclasificación, eh, algunos le dicen Malus silvestris, ¿no? Eh, y no, porque son plantas hermafroditas, ¿no? Es una planta hermafrodita, es una flor perfecta, y las rosáceas. Entonces, no, o sea, las manzanas son manzanas, o sea, el solo árbol tendría que dar frutos. Uh-huh. Vale, muchísimas gracias. Pues antes de pasar a estas preguntas, bueno, las voy a leer. Hoy ya se me perdieron. ¿Alguien por ahí puede ver Aquí está. Nos preguntan si hay algún herbario en la Ciudad de México, si podemos buscar más información, etcétera, etcétera. Eso yo ahorita lo respondo, pero antes de pasar a esas, me gustaría saber si hay alguien de los que están ahorita en la plática que quisiera preguntar algo directo, que no sea por el chat. ¿Todo bien? Súper bien entendido todo. Qué bueno, compañeros, porque es un temota. Ok, me voy a ir a responder entonces estas preguntas. Lucio, ¿tú quisieras comentar algo más? Pues que nada más hacer la referencia a que la botánica es sumamente interesante, es una rama de la biología muy, muy interesante que fue muy estigmatizada durante muchos años. Estigmatizada en el sentido de que era muy raro que a un hombre le gustaran las plantas, ¿no? Muy, muy raro, ¿no? Eh, y eso, de alguna manera, ¿cómo se dice? ¿Te Uh, sensibilizó? de, sí, o sea, no como que te quitaba la intención, ¿no? De estudiar, ¿no? Porque en este mundo tan machista, ¿no? De repente, a mí me tocó, por ejemplo, estudiar botánica y era yo el único hombre en el laboratorio, ¿no? Casi todos eran más bien, eran mujeres, ¿no? Entonces estaba yo rodeado de puras compañeras biólogas, y yo era el único hombre en mi laboratorio. Entonces,
así como que el mostrar la hombría, aquí el ser machote, era ser mastozólogo, ¿no? O sea, estudiar a los mamíferos, o herpetólogo, ¿no? Nadie como los herpetólogos aquí, los que se enfrentan al peligro, enfrentándote a la serpiente, al cocodrilo, ¿no? A las víboras, ¿no? Esos eran los biólogos hombres, ¿no? Nosotros, o sea, a mí me hacían mucha burla con eso de que, sí, vete con las florecitas, ¿no? Pero en realidad la botánica es una rama de la biología súper maravillosa, súper interesante y que, sí, insisto, sí somos muy pocos hombres, digamos, botánicos o que incursionamos en la botánica de algún modo, muy pocos, ¿eh? La mayoría hasta cierto momento eran mujeres. Y por lo tanto era, digo, en esta visión patriarcal machista, pues por eso también muchas veces era vilipendiado. Por ejemplo, en la universidad en la cual yo estudié, yo soy de aquí de Puebla, de la Autónoma de Puebla, por ejemplo, los laboratorios de los compañeros, profesores que eran herpetólogos, mastozólogos, ¿no? Eran los que estaban arriba. Y a nosotros nos mandaban a lo que le llamaban incluso las catacumbas, ¿no? Que era el laboratorio más escondido, el que no tenía servicios, ¿no? El que nadie conocía, o muy pocos conocían, pero que sin embargo, mastozólogos, herpetólogos, ornitólogos, no podían a veces hacer su trabajo sin nosotros. Muchas veces fueron mis compañeros herpetólogos y mastozólogos a decirme qué planta es esta, porque ellos hacían estudios de mastozoología que tenían que ver con las dietas. Entonces abrían la panza del animal, sacaban el componente gástrico y había semillas. Y entonces me llevaban la semilla. Me dicen, es súper importante. Y entonces ya tomabas tú. Entonces sí ya importancia, ¿no? Porque te decía, ¿qué planta es esta? Por favor, ayúdame, ¿no? Necesito saber qué planta es. Y entonces sí, ahora sí ya éramos útiles, ¿no? Bueno, pero regresando al punto, las plantas es un mundo maravilloso. Hay que dedicarle mucho tiempo. Esto es una pequeñísima embarrada. Hay muchísimos nombres que todavía quedan por fuera, como tricomas, si es una planta hirsuta, si es una planta tomentosa, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las vellosidades que salen en las hojas, ¿no? Muchísimas más nombres, ¿no? Pero por eso, quien estudia de los de aquí, biología, de los compañeros que están ahorita en el taller o quiere estudiarla, la botánica de verdad es una maravilla. Nada más. Muchas gracias, Lucio. Y sí, efectivamente, pues hace falta mucha gente que se dedique a esto, ¿no? Y que recupere esos conocimientos. Y bueno, un punto que tocó Lucio, también lo vimos la sesión pasada con las compañeras que venían de la parte de las chinampas y que trabajan toda esta cuestión agrícola, como también la cuestión de género traspasa siempre, ¿no? Por un lado, a las mujeres es muy difícil encontrarlas. Digo, ahorita ha cambiado y qué bueno que hay muchas mujeres que ya le estamos entrando a la parte, pues, de la siembra, ¿no? Porque la siembra era para los hombres, ¿no? En los ejidos, en las comunidades, también aquí en la ciudad, pues, la siembra es un trabajo que se ve pesado, lo es, ¿no? Pero ahí entra la construcción de género donde las mujeres, pues no, nosotros hacíamos otra cosa, ¿no? Para nosotros era la producción, la venta del producto, a lo mejor justo el huerto comunitario más chiquito, ¿no? Ahí era donde estábamos nosotras. Y por el otro lado, pues Lucio ahora, ¿no? Nos deja ver claro que también en estos espacios quizá más académicos se junta lo mismo, ¿no? Es decir, a los hombres siguen siendo aquellos que a lo mejor para la siembra sí, pero para las cuestiones florísticas, porque las flores son una cuestión, parece femenina, ¿no? Y mal vista, pues tampoco está bueno que los hombres le entren ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lucio, también por esta mirada que nos das desde la parte también social y de cómo se trabajan en estos espacios. Y no sé si alguien quiera comentar algo o paso a la parte de la información de las otras preguntas. ¿Todo bien? Bueno, a ver, voy a rápido a compartir para que ustedes puedan ver esta información, que también está en el módulo, pero que la pueden checar y si alguno todavía no está en el módulo, se lo vamos a poder hacer llegar. Déjenme compartir rápido.
Ahí creo que ya me ven. ¿Sí? ¿Sí me ven? Sí, ya me dijeron que sí. Ok, en la presentación que tenemos en el módulo, también van a encontrar más información sobre los herbarios, ¿no? En dónde están y dónde los pueden localizar. Y hay un documento, que déjenme ver si ya lo abrí, que también está dentro del módulo, si se van a la cuestión de la bibliografía, que por eso también les comentamos que, bueno, ya con más calma ustedes pueden checar toda la bibliografía y los videos para que puedan también conocer más del tema. En la bibliografía hay un documento que es Lista de Jardines Botánicos de México, ¿no? Porque, bueno, el herbario es donde se tiene a la planta identificada, pero los jardines botánicos es donde tienes a la planta viva y donde también se hace mucha identificación. Entonces, en este documento van a encontrar los jardines botánicos de todo México, ¿no? A lo mejor falta alguna que otra actualización, pero pues también para los compañeros y las compañeras de los estados, aquí también están algunos fuera del Distrito Federal. Y para la cuestión de seguir aprendiendo a identificar, porque como bien lo dice Lucio, es un trabajo continuo y como se los dijimos nosotros al principio, para trabajar con plantas siempre vamos a necesitar estar observando, estar conociendo y demás. También les queremos enseñar, déjenme entro otra vez a mi presentación, que de pronto me pierdo. Me voy a adelantar en esta presentación para que ustedes lo tengan, donde pueden encontrar, digamos, estos primeros acercamientos para conocer qué fauna, qué flora hay en su zona, ¿no? No solamente de plantas, sino también de animales. La página de Conavio es muy completa, pueden encontrarla como www.biodiversidad.gov.mx y ahí tienen un catálogo de diferentes libros con identificación, perdón, con determinación de diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, pueden encontrar algunos muy específicos de los estados, hay algunos también de la Ciudad de México, que también se los haremos llegar, ¿no? Y también hay otros mucho más específicos que son más como, por ejemplo, para cactáceas solamente, ¿no? O lo que decía Lucio, algunos que tienen que ver solo con plantas medicinales y que desde ahí podemos ir viendo. Lo que Lucio explicó un poco al principio sobre cómo leer las determinaciones que vienen en los libros, pues les va a servir mucho para no hacerse bolas con estos catálogos o con estos, sí, este material que está en línea, ¿no? También les recomendamos otras 3 aplicaciones, que es Averaves, Naturalista y Enciclovida, donde, como dice Lucio, lo que está intentando hacer en este caso Conavio ya desde hace un rato es tener aplicaciones para que todo mundo pueda hacer estas determinaciones como más básicas, que es con una fotografía, y poder generar un catálogo más amplio, ¿no? Esto un poco respondiendo a una de las preguntas que venían también en el, ahorita que nos hicieron en el chat, que tenía que ver con que solamente puede determinar una persona que conoce o un botánico o esto. Para nosotros, como colectivo, la respuesta es no. La respuesta es todos podemos determinar, hasta podemos identificar si es que nos encontramos algo ahí nuevo, ¿no? Y nos volvemos famosos después, o lo que sea. Porque eso es algo justo del humano, del ser humano, ¿no? Es algo también muy propio. Cuando trabajamos la siembra, la cosecha y todo lo que ya vimos también históricamente en las sesiones anteriores, creemos que esto lo puede hacer cualquier persona. Y también es importante porque para nosotros en la defensa territorial esto significa que conocemos nuestro territorio, ¿no? Y para defender primero el territorio, primero tenemos que conocerlo. ¿Y cómo vamos a defender algo que no conocemos, ¿no? Y una parte importante del territorio es todo esto con lo que habitamos, sobre todo las plantas, ¿no? Si conocemos las plantas de nuestra zona y sabemos la importancia, podemos también denunciar, por ejemplo, cuando se hace mal uso de ellas, ¿no? O cuando llega alguien y nos dice, no, pues es que aquí no hay nada, ¿no? Aquí en la ciudad no hay nada porque ya está todo deshabitado, ya todo es cemento, y no es cierto.
si hacemos una identificación muy básica, yéndonos caminando en la zona de aquí de los Dínamos, que es la que estamos cerca a nosotros, pues lo que veíamos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón todavía de plantas para defender, ¿no? Entonces, para nosotros es esa propuesta. Nosotros podemos determinar, nos agarramos precisamente de este tipo de herramientas, en este caso la botánica, pero como ya comentamos, también entra hasta químicamente a veces, ¿no? Nos apoyamos de las y los compañeros químicos para poder hacer esta determinación, esta identificación o este conocimiento. El primer paso implicaría, pues eso, quedarnos a ver un poquito, porque a veces no lo hacemos, ¿no? Tendemos a ver las plantas, pero no a observarlas. Y observarlas implica todo lo que Lucio ya platicó, el si tiene hojas, qué tipo de hojas, si tiene flor, ¿no? Si no tiene flor. A veces creemos, como decía hace rato, que es la flor lo que estamos mirando y en realidad no, la flor está en otro lado o es más chiquita o es una combinación de flores, ¿no? Entonces, la observación es muy importante y por eso queríamos también que ustedes conocieran esta forma de determinar, pero que tampoco se nos asusten pensando en que esto solamente es para los que estudien botánica o los biólogos o las biólogas, porque en realidad creemos que es para todos, ¿no? Y nosotros fuimos aprendiendo también de esa manera y la idea es que todos aprendamos. ¿Algún comentario? ¿Quisieran comentar algo? Bonita. Dime, Lucio. Yo, justamente, pero nada más para reforzar un poco lo que acabas de mencionar, insistir en que Luna tiene toda la razón. O sea, yo conozco a botánicos, como les decían antes, o antiguamente empíricos, que nunca estudiaron botánica, ¿no? Y que saben muchísimo más que nosotros que en algún momento estudiamos botánica, ¿no? Y hay ejemplos concretos en la Sierra de los Tuxtlas, que es donde yo he trabajado mucho tiempo, en Veracruz, en la sierra. Hay una familia que está compuesta por dos hermanos, ¿no? Los hermanos Sinaca, que son súper, súper, súper conocidos, porque saben no solamente la cuestión botánica, ellos te pueden determinar una planta solamente viéndola, incluso desde la plántula, solamente viendo la semilla, ¿no? E incluso se saben la fenología, es decir, en qué época florea, en qué época florece, cómo es su fruto, ¿no? Hasta qué animales la comen, ¿no? Entonces, como dice Lunita, ¿no? No se espanten, ¿no? O sea, que es muy padre estudiarla en el ámbito académico formal, pero también dentro de lo no formal, también se aprende mucho, y en la práctica sobre todo. Sí, entonces les aconsejamos eso, dense una leidita a lo que les dejamos también en el módulo. Chequen, la verdad las guías taxonómicas son una maravilla para cuando vamos iniciando, ¿no? Nos sorprende un montón que porque eso no nos lo dan desde el principio. Las guías taxonómicas que tiene Conavio arriba son buenas y pueden empezar por ahí para identificar, para ir, determinando, ¿no? Como dice Lucio. Y bueno, ya para cerrar, para también respetar el tiempo, que ya no estamos poniendo las pilas en eso, me gustaría comentarles que en el módulo también tenemos un foro para esta sesión, que ese ya no nos dio tiempo ahorita, pero bueno, la idea era poder ir reconociendo algunas plantas que ustedes tienen en sus espacios. Pero en el módulo hay una pregunta que es, ¿qué plantas has reconocido cerca de donde vives? ¿Vale? Entonces, la idea es que podamos ahí ir subiendo fotos de algunas plantas que ustedes han reconocido, cómo las reconocieron, qué les parece, etcétera, etcétera. Y en la siguiente sesión vamos a estar ahondando un poco más sobre la parte de los huertos y también les vamos a pedir algunas tareillas para que podamos seguir compartiendo, pues eso, la información entre todos y que todos le echemos un montón. ¿Les parece bien? Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario, cierre? ¿Alguien que quiera participar para no dejarnos pensando que hablamos solos? No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para la tarea. En relación a las plantas que reconocemos cerca de donde vivimos, ¿cómo las vamos a reconocer? ¿Ponemos las fotos, el nombre? No sé, ¿qué otra cosa necesitamos identificar?
Si alguno de los que están aquí presentes, porque ya vimos que sí, tienen temas o tienen como mayor conocimiento sobre botánica, pueden determinarlas pues así muy específicamente. Para los que vamos empezando en esto, la determinación puede ser muy sencilla, por ejemplo, con el nombre común y los usos, digamos, ¿no? A lo mejor que tú digas, ah, mira, yo en mi casa tengo un cedrón, yo sé que el nombre común es cedrón y sé que sirve para esto y esto y esto. ¿Y cómo la identifico? O sea, así visualmente. ¿Por qué sé que es un cedrón? Ah, pues porque la hoja del cedrón es chiquita, ¿no? Alargadita, así, y su tallo es así, que, bueno, como Lucio sabe más de eso. Pero así, como les venga un poco, pues, para que no, tampoco se nos asusten. La idea es ir como jugando un poco con el ojo, con nuestro propio ojo, de ver qué es lo que estamos mirando en la planta, ¿no? Que se nos hace más cotidiano. Puede ser hasta eso, yo lo identifico por la fruta, ¿no? Hay muchas plantas que las identificamos por la fruta tal cual y dices, ah, sí, si tiene fruta ya supe qué es eso. Si no, no lo identifico porque no me he fijado bien en las hojas. Entonces, intentar hacer un ejercicio hasta donde nosotros podamos, insisto, puede ser lo más sencillo solamente con el nombre común y que a lo mejor, ¿no? Por la hoja, la flor o lo que sea, o puede ser más específico si es que ustedes lo saben hacer y lo pueden hacer y lo quieren compartir. ¿Sí quedó claro? Más bien me di a entender. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Bueno, entonces creo que con esto podemos cerrar. Muchísimas gracias, Lucio, nuevamente por acompañarnos. También a mis dos compañeros que parece que no están, pero ahí están en la parte del chat y también organizando todo eso. Me comentan nuevamente que les haga la indicación de que no se les olvide pasar a dejar sus datos en la lista de Secretaría de Cultura, ¿vale? Para seguir manteniendo al tanto. Y también las otras dos tareas que habíamos dejado van a permanecer abiertas en el módulo y nos las pueden hacer llegar en el chat para que se pongan al corriente, ¿no? Para los que a lo mejor no le entregaron. Y acuérdense que todo eso va a ser un insumo para que al final podamos armarnos este último especie de fanzine con todo lo que podamos recuperar de sus experiencias y que también se pueda distribuir de parte de Secretaría de Cultura. ¿Vale? Yo tengo una pregunta para Dime, Lucio. Sí. El otro día estaba en el jardín de mi abuela y empecé a oler las plantas, a cortarlas un poquito y olerlas. Y me di cuenta de que hay varias que huelen a anís, pero no son anís. Creo que una es toronjil. Me dijo mi abuela como el nombre de dos, pero me gustaría investigar más sobre eso, sobre las plantas y ese sabor a anís que tienen. Han de ser como de una familia, supongo. Sí, bueno, muchas familias tienen olor, ¿no? El anís hay varios tipos de anís. Uno de los aníses es una compuesta. El toronjil es una labiada, la familia se llama Lamiaceae y el toronjil tiene ese aroma, por eso es un poco más, yo lo identificaría más como un aroma cítrico, un poco cítrico. Es decir, huele un poco a anís, pero al mismo tiempo como muy parecido al aroma que desprenden las hojas del limón, por ejemplo, ¿no? Es similar, un poco similar, ¿no? E incluso ese es un factor determinante de todas las lamiáceas, ¿no? Donde después de las características morfológicas, también viene, por ejemplo, justamente el olor, ¿no? Y sé que huele, ¿no? Ya y te pone ahí aroma justamente cítrico, ¿no? Sí, es ¿cómo se llama? Toronjil, ¿no? El toronjil, la especie es Agastache mexicana. Entonces, es el género Agastache, el que es el nombre de, digamos, técnico científico de el toronjil. Y es una familia, antes era Labiatae, ahora se llama Lamiaceae. Entonces, si lo buscas así, te va a aparecer ahí la foto de la planta que tienes en el jardín. Sí. Gracias, Lucio. No, ¿de qué? ¿Berenice está levantando la mano o...? Ok, nos vamos entonces para cerrar bien, a tiempo. Entonces, cualquiera que no le esté llegando también los links para la sesión, háganoslo llegar por correo electrónico para poder verificar
en la base de datos si no hubo, que se perdió, o sea, que no está el correo y que por eso no les está llegando. ¿Vale? Entonces, si no les llegó a cualquiera o cualquier situación con el módulo, mándenos un correo y ya lo revisamos en persona. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Igual vamos a estar aquí. Les hacemos llegar hoy el link de la siguiente sesión de mañana. Mañana vamos a estar platicando ya sobre huertos urbanos, muy específicamente, y sobre la importancia de los huertos para cerrar ya este módulo que tiene que ver más con las cuestiones conceptuales para iniciar los siguientes módulos que van a ser más prácticos. Muchas gracias. Gracias, Lucio. Buena tarde Gracias, a todos. Luna, nos vemos. Hasta luego, gracias a todos. Un gusto.